Miguel López Morel, buenos días. Buenos días, Joaquín Sánchez, Hola, Alfonso Fernández Quereda y Juan Guillamón. Con ellos vamos a abordar la actualidad. Estamos hablando del desahucio. Ayer Joaquín Sánchez, que se paralizaba por un mes, al menos, el desahucio de una persona, de una familia en Alcantarilla, ¿no? Sí, bueno, lo hemos logrado parar un mes, que es la capacidad que tiene la comisión judicial. O sea, la comisión judicial tiene esa capacidad. Sí. Tiene que llamar al juzgado, pero bueno, siempre llama al juzgado y dice, oye, mira, pasa esto, nosotros vemos que hay que pararlo un mes. Y bueno, enseguida el juzgado no tienen problema. Hay una anécdota de ayer, que estábamos allí y se me acercó corriendo el cerrajero de seguridad, guión seguridad, la empresa, y dice, que se ha parado el desahucio, que se ha parado. O sea, no va contento. Iba contento. Claro, dice, no, es que nosotros también aquí lo pasamos fatal. Hay casos que sí, que a muerte. Claro, sé qué caso se refiere. Típico traficante que le mete una pata a la puerta, se dedica a traficar y hacer la vida imposible a los vecinos, ¿no? Pues dice, pero es que... Bueno, y me llamó la atención, ¿no? Porque después llegó la comisión judicial, ya los conocemos, ¿no? Y ya pues dije, que se ha parado, pero venga, vamos a hablar con la... Tienen ya más visto. Sí. Oye, pero no, es que es tan difícil llegar a una situación de discernimiento entre lo que se debe desahuciar y lo que no se debe desahuciar. Es tan difícil, digamos, normalizar esta cuestión. Es tan difícil. Mira, era un alquiler, una dación. Esto ya conseguimos hace años en esta familia, una dación en pago y un alquiler social. Han ido pagando con su dificultad, pero han ido pagando hasta que, bueno, el banco le vende la vivienda al fondo de inversión. Y entonces el fondo de inversión le manda la carta siempre a las familiares, oye, que tal día termina el contrato que nosotros... No renovamos. Incluso a veces ni siquiera quieren vender. Nos hemos llevado a situaciones que a lo mejor la familia, tengo posibilidades, me ayuda así, tal, y no quieren, dicen que no, usted váyase y después ya hablamos. Bueno, pues esas son las realidades que nos estamos encontrando últimamente. Pues yo creo que la culpa no la tiene el banco, la culpa la tiene el Estado, que tiene que legislar. Claro, ¿entiendes? O sea, bueno, y no quiero liberar el afán recaudatorio de los bancos, pero creo que el problema no es los bancos, el problema es la legislación. Y no, hay que tener... Miguel, sí. No, y que el Estado y las administraciones con la Sareb, volvemos al tema de la Sareb, volvemos a tratar el tema, y que el Estado puede comprar esas viviendas. No, es que estamos mezclando varias cosas, perdonadme. Y tú estás leyendo el periódico, ¿cómo puedes decir que estamos mezclando cosas si acabamos de empezar, Miguel? Coño. Bueno, vamos a ver. Aquí hay una cuestión, y tú lo has dicho muy bien, Juan, que ojalá tuviéramos un estado de cosas, una cuestión, un entramado jurídico que nos permitiera discernir efectivamente a los que tienen una necesidad real de los aprovechategui, de los ocupas profesionales, de los que simplemente se aprovechan del sistema y que no aportan nada y además quieren hacerlo profesionalmente. Y luego está el tema del mercado de la vivienda. El problema de que vengan fondos de inversión es que hay mucha rentabilidad en el ámbito de la vivienda. El problema de que los jóvenes no puedan comprar casa es que no hay casas en venta. Y el problema es que hay que arbitrar urgentemente medidas, porque es un problema social creciente, para que se construya más. El problema es que en España se hundió el mercado inmobiliario después de 2008 y hemos estado en un desierto constructivo durante muchísimo tiempo y ahora mismo están construyéndose un tercio de las casas que se necesitan, amén de las que habría necesidad para cerrar la antiburbuja. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que velar por ahí y luego legislar con más claridad, que el problema es con el supuesto buenismo de la protección social, aquí se están aprovechando mucho y sufren finalmente, primero, los que terminan cayendo en manos de este tipo de gente que van a su interés económico, y yo no voy a criticarlo, y luego que os digo que una situación esencialmente grave. Complicada. Pero yo creo hace tiempo hablábamos del problema de la vivienda, de que no hay vivienda, de que hay que construir vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema no es ese, el problema es que hay vivienda. El problema es que esas viviendas están sujetas a especulación. Y el problema es que esas viviendas... No hay viviendas. Estoy totalmente de desacuerdo. Hay vivienda. Bueno, pues hay vivienda. Yo te digo que hay vivienda. En la playa. Mira,
Pues para empezar, la que van a desalojar, esa es una vivienda que está disponible y que no la ponen a disposición. ¿Por qué? Porque utilizan la especulación. Vamos a ver, el problema de las viviendas, déjame que termine, por favor. Sí. El problema de las viviendas y de la banca es muy sencillo. Cuando se viene el boom inmobiliario, la bolsa inmobiliaria, que los bancos empiezan a expropiar y toda la gente se queda, esas viviendas que además en esa época el Estado da dinero al banco para recuperarse, para que funcione, le presta y tal, esas viviendas deberían de haberse puesto en el mercado, pero puesto en el mercado con el Estado, controladas, a un precio normal y a un precio en condiciones. Lo que se ha hecho es pasarlo a los fondos buitres. ¿Cuántas? Un montón. Son 40.000. ¿Tú crees que con 40.000 viviendas resuelve el problema de la vivienda ahora mismo? No, pero lo soluciona bastante. No, y no se producen estas expropiaciones. No, bueno, vale, pero... No, lo digo por vale, entonces un orden de magnitud. El problema de esas 40.000, que se queden ahí, que sigan a la especulación y que sigamos quejándonos efectivamente de que no hay viviendas en este país y que el Estado no produce. Hay que medir las cosas, hay que ser científico en estas cosas. Yo soy científico, vamos, y como dice Joaquín... ¿Tú crees que con 50.000 viviendas de la Sareb ahora mismo el problema resolvería el problema? Una gota sí. Soluciona parte del Sin problema. duda. Entonces, estamos hablando de eso. Bueno, pues vamos a empezar. Mira, esas 20.000 viviendas que dicen que se van a... Míralo, que está saliendo en la tele, Alfonso. Saliendo en la tele también. Alfonso Hernández. Esas 50.000 viviendas las ponen en el mercado. Bueno, pues las pones en el mercado, pues ya solucionas algo. Pues ya solucionas 40.000 y sigue. Pero no hablemos de que el problema... Estamos hablando que las campañas electorales hablan 15.000 viviendas, 20.000 viviendas. Bueno, ya tenemos ahí 40.000 que se pueden poner a disposición de un público de medio, a un precio medio, en condiciones para poder solventar este problema. Puedo insistir que no... Muchas de esas viviendas ahora mismo que quedan en esa bolsa de Sareb son viviendas que están a medio construir o que necesitan unas inversiones muy potentes. No, Joaquín, para volver a ponerlas otra vez en el mercado... Lo que no se puede hacer es destinarlas a la especulación. Y los fondos buitres las tienen para especular. El problema es que termino... Un segundo. Es que me indigna porque ese es el problema. El problema de esta familia que no... Parte del problema. Bueno, parte del problema, estoy de acuerdo. Esa familia que la van a desalojar, que ni quieren renovarle el alquiler, que sería lo más normal, o hacerle incluso una venta que tampoco quieren, porque la quieren tener para tener una retención de vivienda y subir efectivamente el precio, eso es especulación. Joaquín. No, yo mi queja con... Hay de todo un poco. Yo mi queja, ya lo he dicho aquí muchas veces con los gobiernos, cuando estaba Podemos y ahora que está Sumar, la Sareb hace ya años que cuando el Estado le dio, no sé si recuerdo más, que 30 y tantos mil millones de euros a la Sareb para que comprara esa vivienda a los bancos. Es decir, que es otra forma de rescate. Que eso no se ha contabilizado. Es otra forma de rescate, muy indirecta, pero otra forma de rescate. Claro, que no se hundan los bancos. Es que si tú no le das liquidez a los bancos en medio de una crisis financiera, se hunden el banco y el resto de los ahorros de los clientes. Cuando tú les prestabas a Bankia 40.000 millones, estabas salvando 175.000 millones de ahorros. Pero tú fíjate, ahí... Y el Estado se quedó con las acciones, que yo recuerde, de Bankia, o no, sí. Del 60% de las acciones. Y las tiene en cartera. Pero tú fíjate, ahora que los bancos están ganando mucho dinero, no están devolviendo nada. ¿Cuál es la rentabilidad de los bancos españoles? ¿Cuál es la rentabilidad de los bancos españoles? Joaquín, dímelo. Vamos a ver. Tú fíjate, ¿Cuál es la rentabilidad del Banco Santander? Lo que llama la atención, Miguel, son los números. El Banco Santander está ganando un 2,5%. Son muchas cantidades. Son muchas cantidades. Un 2,5%. Pero yo no me quiero meter con los bancos. Pero es un banco que opera... El Banco Santander opera en 8 países. Tiene 200 millones de clientes. Sí, pero los clientes, pero los impositores son los que pierden. Cuando empiezan a decir, los bancos ganan mucho dinero, son los impositores los que están allí. Yo creo, te voy a decir una cosa, yo con los bancos no me metería jamás, porque el motor de la economía, no te lo digo en serio, el motor de la economía, tú olvídate de los bancos y nos vamos todos al carajo, ¿no? Entonces no hay que meterse con los bancos. Y cuanto más dinero ganen los bancos, mejor. Es verdad, porque hay más impuestos. Y quien está ganando dinero ahora, más que los bancos, es el propio gobierno. Mira, había me parece que eran, no sé si eran 90 millones de litros de gasolina. Lo del IVA. Estaba ya. Y lo que han hecho es subir la gasolina, pero no están subiendo la gasolina, o el gasoil, que ha empezado a subir hace 3 días, no. Es el que tienen acumulado. Claro. Y el IVA es un disparate. Es decir, el gobierno es el que más cuarto está ganando.
A mí me parece muy bien que gane el dinero. El gobierno me parece muy bien, porque esos son impuestos. 80. El 80% del coste de la gasolina son impuestos. Son impuestos. Tú fíjate el negocio que ha hecho con los 90.000 estos litros, lo que sea. Pero tú fíjate, por ejemplo, los accionistas de los bancos. Es decir, ellos al final no les afectó. O sea, tú eres autónomo, el negocio te va mal. Y la pagas. Y la pagas tú. Hombre, claro. Y la pagas tú. El banco le va mal, la pagamos los ciudadanos, se da un... ¿De qué banco estás hablando? Joaquín, vamos a ver, ¿de qué banco Sí, estás hablando? De Bankia, total. ¿En qué manos está Bankia ahora mismo? Sí. Ahora ya es privado. Bankia. Claro, pero el Estado español tenía un 60% del capital de Bankia. Tuvo que comprarlo. Y lo tiene. No, es que lo tiene en cartera. Pero no lo vende Bankia porque ahora no le da la no gana. existe, Caixa, ¿no? Lo ha recuperado. Ahora está en manos de Caixa, pero Caixa. una parte es del Estado. CaixaBank. Y no vende las acciones porque no me lo quiere. vas a decir a mí que tengo yo la cuenta de CaixaBank. Me lo vas a decir a mí. Señor, es un capitalista. Capitalista. que me Es pura cambia. capitalista. Que cada por tres. Yo empecé con Caja Murcia. ¿Duda? Yo empecé con Caja Murcia. Claro. Un clásico Lo que hizo la burbuja fue cargarse el sistema de cascada de ahorro, que con sus muchos defectos de gestión tenía una obra social maravillosa que ha sido el garete. Sí, pero había 1.500 millones. mucho índice político metido Sin en las duda, cajas, sin ¿eh? duda. Y ese Da era la el casualidad que problema. la de Murcia era una de las mejores Sin lugar a gestionadas, dudas. y lo sabes. Y lo Sí, sabes perfectamente, sí, que se por le obligó supuesto a comer ahí una serie de bancos que sí que estaban, la Caja de Granada, la de Mallorca. Esas sí que estaban La mal. catalana. Nos las tuvimos que comer. Comer, Se la sí. tuvo que Pasó comer con la CAN, para con generar con para el Alicante, otro. que le obligaron ahí- a invertir, también. a invertir, Ahí se a inmoló, invertir en se otros inmoló sitios. Caja Murcia. Ya cae. Pero es que no había accionistas en las cajas de ahorro, Joaquín. Bueno, también cuando se metieron había en el mundo de la accionistas. promoción inmobiliaria, ahí se pillaron los dedos también. No, pero se pilló más la CAM que Caja Murcia. Sí. Caja Murcia en ese momento Se retiró. no se pilló nada. Bueno, Vamos, sí. tengo conciencia, ahora no lo voy a explicar porque hace ya mucho Sí, tiempo, tuvo- con pero Polaris. se defendió muy Pero bien, se retiró muy a bien. tiempo, se retiró a Claro, tiempo. retiró después. muy bien. Caja Murcia fue lo suficientemente inteligente, Sí. por ejemplo, con Polaris. Dio dinero, evidentemente, porque dio dinero, pero fue frenado, porque lo estaba viendo venir. La CAN no, la CAN entonces dice, sí, tú nos das dinero, lo damos nosotros. Vamos a ver. Sí. Como dice Juan, el sistema financiero es la gasolina de nuestro sistema económico que tenemos ahora mismo. Sin él, todo sería mucho más complicado. Y efectivamente tenemos un mercado inmobiliario ahora mismo enfermo. Y gran parte de la enfermedad viene dada porque hay personas que tienen casa, no digo ya la Sareb, que tienen casa y que no les da la gana de alquilarla simplemente porque las condiciones No se fían. Las condiciones de alquiler ahora mismo en España no tienen seguridad jurídica. No tienen seguridad jurídica y ahora mismo lo que habría que dar es seguridad jurídica. Y eso es lo primero que permitiría bajar los alquileres y generar un mercado inmobiliario real. Pero el problema es que ahora mismo, en la situación actual, tenemos efectivamente casas vacías, muchas más fuera de las Sareb que lo que creéis la Sareb, es una cosa muy residual. Muy residual. Bueno, ahora son los fondos buitres. Pues los fondos buitres Ahora tienen son los también fondos algunas cosas, buitres. pero Ahora son escuchadme, los pero el problema que tenemos en este país ahora mismo es que no hay vivienda nueva. Cuando tú te compras una casa, estás liberando otra casa que coja un joven. Y ese es el sistema inmobiliario. El problema ahora mismo es que no hay mercado. Las casas son caras porque no hay casas en venta, señores. Justo, estoy de no hay acuerdo. casas en venta porque no sale a la venta Te las repito, viviendas que tenía que salir. hacen Y no falta salen en 600.000 condiciones. viviendas. ¿Por qué no Las se Sareb son construyen? 50.000 Sí, y sí, son sí, estamos de casas acuerdo. muy... Se construye, Haz las Alfonso. cuentas, por Dios. No, si no te quito la razón, que te digo que muy bien, pero que parte del problema sería ese. Vamos a empezar por ese. Que De además ese acuerdo. no tenemos que hacer un plan de construcción y hacer un presupuesto como se está haciendo en las Yo estoy comunidades. harto de que me luego hagan no se promesa de que ejecuta. van a hacer obras Vamos a poner públicas y no esas lo viviendas hacen, a la no lo venta hacen. y a la venta en condiciones Eso es que sean parte. accesibles Sí. a la clase media, a la gente que pueda acceder. Sin Y duda. bueno, que se funcione. Joaquín, ¿y Hagámoslo cómo por están ello. esas casas de la Sareb? Bueno, ahora mismo lo que queda de la Sareb es lastimoso. No queda nada. Ahora lastimoso, es decir, de hecho hay gente que cuando te lo dice, pero yo a ese barrio no me voy. ¿Cómo que? A ese barrio no me voy. Claro, tú entiendes, dice, porque pierden, se negocia con 20.000 historias y toda la fe. Dice, pero yo ahí no me voy, ¿eh? Y claro, evidentemente es complicado. Y tú no te vas con unos hijos a determinados barrios que son por tema de la droga, por determinadas cosas. Hubo un momento que sí era ideal. En 2012, que había viviendas y había muchas viviendas y edificios prácticamente construidos, terminados, Sí, prácticamente hay terminados. Y, bueno, ahora va y no están las puertas, le falta todo, no hay nada. Bueno, pues esas son las realidades que tenemos.
¿Qué hacemos? Aparte, quitamos el IVA de la gasolina. ¿Qué más habéis comentado? Se puede hacer, ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar lo que parece que va a ser inevitable, que es que nos va a subir todo? Ya subió. Ya no solamente la gasolina, o sea, todo. Y no es tremendo. Ayer yo fui a Madrid, 1,90 había, no, está, pero sí. está más cara el gasoil que la gasolina. que la gasolina, Sí, 1,90. sí, pero porque están ha subido reteniendo... un 30% desde que empezó la guerra. Ha subido... No a la guerra, yo soy no a la guerra, no a a la la enfermedad, gasolina, no a la enfermedad, no al lo malo. horror, no a los cabrones, no a todo. O sea, yo soy una persona absolutamente progresista, coño. Yo lo que me pregunto es por qué sube... Vamos a ver, que es que no había nada almacenado. Así, se lo que yo trabaja te he al dicho. día, ¿no? Lo que Eran estaba... 90.000 o 90 millones bolsa, o algo Repsol así. sí es una de las empresas que no ha dejado de crecer en bolsa que estos días. Repsol, por ejemplo. No, pero suele pasar ese producto que tiene almacenado lo ponen a precio de actual. No, eso bueno, como decía, ¿quién decía? Rodrigo Rato, es el mercado. Es decir, no se esperan, sino tú ya la aplicas, eso suele pasar con mucha frecuencia. El mercado, el gobierno dijo el otro día que iba a estar muy pendiente a través de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia El mercado de competencia el otro día le puso una multa a Repsol por haber puesto descuentos. Es increíble. Vamos, ¿el interés general dónde está? ¿El interés general es que las cosas sean lo más asequibles posible o no? Yo es que hay veces que no entiendo muy bien. Yo recuerdo... hace muchos años que se decía, bueno, este fin de semana el precio máximo de la gasolina de gasoil era tanto. Eso yo lo recuerdo. Sí. Se decía. Sí, los precios estaban... Sí, se decía. No sé qué sistema era, pero yo tenía unos 15, 16 años. ¿Sí? Sí. 15, 16 años. Era un chavalín. Sí. 15 años, ¿qué edad tenía? ¿En qué año coincidía? 70 y tantos. El 70 y cuanto, perdóname, y a que hable como historiador económico. Yom Kippur. Durante 2 o 3 años el gobierno de España subvencionó claramente la gasolina de España con un criterio político y de estabilidad social, supuestamente, y luego nos vino un petardazo tremendo. Es decir, la crisis fue mucho más dura en España precisamente por los años que tuvimos que hacer una reconversión industrial mucho más potente, retrasada 2 o 3 años por mor de las decisiones del final del franquismo. A lo mejor rebajando los impuestos, esos impuestos que pagamos en cada litro de gasolina, lo han hecho los portugueses. Yo creo que efectivamente. Pero no recurrir a los 20 céntimos, aquellos famosos de la otra vez. Eso ¿no? con la pandemia, sí. ¿No os acordáis cuando lo de Sí. los 20 céntimos de descuento? Y luego alguna gasolina, que por eso la han sancionado, Miguel, dijo, pues 20 y 10 más que pongo yo, ¿no? Sí. Entonces, ahí había... Sí, perdona, pero a lo que os estáis refiriendo, yo me acuerdo porque yo... Era más mayor que yo, era Era un hombre casi. Fue producto de una guerra también, fue la guerra del Yom Kippur de los años 70, en donde en ese momento, claro, por motivos de guerra, subió el precio del petróleo. Porque 2 años antes el señor Nixon había devaluado un 20% el dólar. Bueno, y tenía muy cabreado. Ya de economista de Hombre, categoría te como contaré. tú. La guerra del Yom Kippur fue la gran excusa. Pero Juan, tú eres un buen tertuliano, tú sabes. Yo soy un tertuliano, perdona. Cuando los señores árabes vieron que habían perdido un 20% y luego otro 10% extra del valor de su producto, dijeron, ¿esto qué es? Entonces, la guerra del Yom Kippur fue la gran excusa para decir, bueno, ahora va a tocar... Bueno, y para el trasvase que le afectó también. 1.700 millones de beneficio. 1.720 Mercadona. 1.700 acaba de salir. Muy bien, porque son impuestos, coño. Cuanto más gane Mercadona, mejor para productos todos. Divídelo entre sus tiendas. Vamos, en la rentabilidad de las empresas, divídelo entre sus tiendas. Todos los grandes negocios lo estás hundiendo hoy. No, pero... Mira, pues Mercadona con su... Yo querría... Vamos, la política... ¿Cuál es el margen de Mercadona? ¿Sigo yo? No lo sabemos. No tengo ni idea. No son muy grandes. Andarán en un 20 o un 30%. ¿Un 20%? ¿De margen de beneficio? Yo creo que sí, ¿eh? Ve, Alfonso, eso es mucho, ¿eh? Qué de broma. No, hablando de... Hombre, lo que sí hay que ayudar es a los camioneros y el gasoil agrícola. 4,5. Marco Mercadona, un beneficio de 1.729, un margen neto del 4,5%. Bueno, claro. Y por cierto, parte del beneficio lo ha repartido en sus empleados. Sí, ha habido una... Yo voy a favor de los empresarios siempre. Oye, perdonadme, he dicho 90, cuando estaba hablando de tal, son 90 días de reserva. Es decir, que en el momento en que empieza a subir el petróleo, España tenía acumulado para eventualidad... Para 90 días. Para ¿no? 90 días. Tú fíjate la pasta que se lleva el gobierno ahí con unos impuestos que van a subir el 30%.
Eso hay que decirlo, cuidado. Hombre, claro, ahora vienen muchas elecciones, hay que invertir. No, pero, por ejemplo, hay que invertir para captar. Sí. Yo digo que ahora sí que, hombre, lo que se llama la gasolina, el gasóleo profesional, sí hay que ayudar a la gente, es decir, al agricultor, al camionero, a los camioneros, que decir, porque ahora mismo tú vas a llenar el depósito de un camión, de un tractor. ¿Y un autónomo que va a trabajar en su coche? Sí. También necesita, también necesita esa ayuda, ¿no? Y el cura que va a decir misa también. Pues ¿Y el cura que va a decir misa qué? ¿Pero tú qué misa dices, coño? Una. Tengo que ir yo a una misa tuya y me voy a poner en primera fila y te voy a estar mirando constantemente. ¿Sabe dónde me gustaría verte? ¿En qué misa? En la cárcel. En la cárcel. En primera fila. Oh, pero de oyente, no de... No, si los que están presos son de oyentes. Sí, son de oyentes. Ya te digo. De visita, No, de pero quiere decir visita. que no de visita. Esa es la palabra correcta. Gracias. La verdad que el mundo se nos está yendo al garete, pero vamos así. Ya von der Leyen, que dice que ya el sistema actual mundial ya hay que olvidarse de él. Yo no entiendo eso. Eso y la energía nuclear, que ha vuelto a... No hay regulación ya, según... Nuclear está subiendo otra vez. Lo ha dicho von Leider, dice, qué gran error, qué error, qué abandonar gran error la lo que energía hizo nuclear. ¿cómo se llama? Merkel. Y es verdad, coño, es un error tremendo. La izquierda tiene cosas buenísimas, y te estoy mirando. Sí. Joaquín, pero tiene algunos referentes que son un error y un horror para todos, que es el tema de darle caña a la energía nuclear. Eso os tenéis que arrepentir del mal que estáis haciendo. Pero tú fíjate, muchas de las guerras siempre son por el tema del comercio. O sea, ¿Hay alguna que no lo sea? Son en el nombre de Dios. Ha sido bueno. Es decir, Pero, Joaquín, en el nombre de Dios y en el nombre del dinero. Sí. Todas. El 100%. Claro, tú fíjate que el petróleo y el gas ruso era muy barato. Claro, es decir, Europa, es decir, Putin, su afán, yo soy anti-Putin, pero su afán era tener una buena relación con Europa. Bueno, en su año, cuando cambió de la URSS a Rusia, intentó entrar en la OTAN, intentó entrar en la Unión Europea, intentaron. Pasa que se dijo que no. Pero bueno, por lo menos la petición estaba ahí. Evidentemente ahora, por ejemplo, a Alemania, que le vienen todos los productos de Estados Unidos, se ha cargado el comercio ruso y dice, pero ahora estamos nosotros. Aquí tenéis. Claro, llegar de allí los barcos enormes, pues es tremendo. Que decía, al final... Y bueno, ahí le doy la razón a Miguel, todas las guerras son económicas por la guerra, y esa es la gran tristeza que tenemos mucha gente. Oye, una cosa increíble, Juan y yo el otro día nos pusieron el mismo titular en la opinión, no a la guerra. Sí, nos abarcaba los dos chispazos. Digo, ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Que se ha transformado, ¿no? Pero coincidíais en los argumentos. No, era... El titular era... Ni siquiera complementario. Vamos a ver, yo lo del no a la guerra, vamos a ver, creo que es un eslogan clarísimo, ¿no? Pero vamos a ver, si Sánchez, en lugar de ser un poco mindundi, y que me perdone, no quiero faltar el respeto, pero por definir al personaje, tuviera alguna posibilidad, que tuviera categoría para liderar, digamos, una causa mundial, yo estaría con Sánchez. Pero ¿cómo Sánchez se va a enfrentar al chulo, al Trump? Es que es una cosa tremenda. Entonces, no te enfrentes, no te distingas, porque para dar caña, para dar guerra, tienes que tener buen armamento. Pero ¿a dónde va Sánchez para liderar, digamos, una confrontación con Trump? Es que eso es de risa, ¿entiendes? Entonces, yo lo que creo es que se tendría que callar, porque no nos interesa en absoluto llevarnos mal con Estados Unidos. Ya sé que está loco, Trump, pero no tenemos que llevarlos mal. Mira, vamos a ver. Italia también ha dicho no a la guerra. Sí, pero no... La primera ministra italiana... Pero si todos somos no a la guerra, porque es absurdo. Inglaterra también ha dicho, ojo con esto. Lo que ha hecho Pedro Sánchez es decir, bueno, la fase... Quiere liderar. Bueno, y eso es horrible. Te van a pegar la patada. Mira, vamos a ver, el otro día decía una señora del Partido Socialista, decía, hay que llevar mucho cuidado con esto, porque los americanos ahora que están en tratos con Marruecos, pues pueden coger Morón y Rota y se los llevan a Marruecos. Bueno. Coño, ¿y qué? Y una vez que estén allí, pues si tenemos Ceuta y Melilla, y se va a armar la de Dios. Diplomáticamente, nosotros no podemos estar nunca en contra de Estados Unidos, aunque sea un chulo el presidente. Estados Unidos en contra de Europa. Claro. Sí, bueno, claro. Es un apriorismo que... Pero ya no es solo España, ya no es solo España la que está levantando la voz contra el loco este. Hace hablar a Dios el Trump, es verdad.
Cuéntanoslo. A mí me gusta mucho Branko Milanovic, que es un economista americano, que fue, de origen yugoslavo, que fue economista jefe del Banco Mundial y que hablaba del riesgo de que tenemos las economías, las democracias occidentales, que cómo iba hundiéndose el capitalismo liberal meritocrático, igualitario, que habíamos podido gestar en base a unas ideas durante un tiempo, frente al populismo en todos los ámbitos, en el ámbito de las dictaduras o en el ámbito de las democracias, donde se van imponiendo esos populismos. Pensamos en Orbán, por ejemplo, un señor que tiene una dialéctica muy parecida a la de Putin. Y yo creo que en el fondo, por eso creo que el mensaje del von der Leyen fue un error. Yo creo que hay unos valores que simplifican o sintetizan lo que ha sido el espíritu de Europa desde la Revolución Burguesa, desde hace ya más de 200 años, y yo creo que hay que defender como un tesoro eso. De hecho, me sorprende tremendamente cómo lo lleva al barro continuamente Donald Trump, viniendo de los Estados Unidos, un país que supuestamente quería ser referente de las libertades. Y yo creo que nosotros en Europa tenemos que luchar a plazo partido, pero también ser pragmático. Y ahí, en ese pragmatismo, vamos a ver, por ejemplo, en el tema de defensa, si no queremos depender de Estados Unidos, potenciemos una unión de defensa europea, pero hagámoslo bien, hagámoslo sin empaje, haciendo buenos programas de defensa reales. Si no queremos guerra, prepárate a la guerra, como decía el dicho ese, de si no quieres guerra, prepárate para ella. Y en un momento dado, que Europa, España y Europa en general sea autosuficiente a ese respecto. Pero hay que hacerlo en un concepto de solidaridad y de creernos que los europeos tenemos un proyecto común. No lo tenemos. Y ese es el problema. El problema es que en Europa no hay un proyecto común. Es que es verdad, es así. Tienes a Orbán por un lado, tienes a Orbán por ley de protección y a Sánchez. Y al nuestro por su lado también. No puede ser nada. Y ese cortoplacismo, Europa no es Europa, que no hay manera, no hay proyectos de largo plazo. No, Europa tiene una falta de identidad y no tiene una hoja de ruta. A mí está el varapalo detrás, Europa, además el menosprecio, pero además que se escupe a Europa. Además, no ha sorprendido a más de uno, es decir, esa actitud chulesca, prepotente, soberbia contra Europa. Es decir, me tenéis que pagar, estoy aprovechando a Estados Unidos, ahora voy a pongo aranceles. Ahora llega el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ha dicho los aranceles ilegal. Ya dice Trump, vale. Eso es lo mismo. Vale, pues muy bien. Pues voy a cesar al Tribunal Supremo. No, se ha enfadado. Le falta poco. Se ha enfadado. Es decir, ahora mismo, a mí hay una cosa que me preocupa de esta figura, esa mentalidad que él tiene como el grandísimo emperador del mundo, que se levanta por la mañana y dice, pues ahora esto, ahora lo otro, no sé qué. Y después también lo que detrás está Netanyahu. Ahora mismo lo ha convencido. Después de las manifestaciones y de la brutal represión, hubieron más de 40.000 muertos en la represión iraní, Las cifras que te llegan por varios sitios no eran 2.000, eran miles y miles de las autoridades iraníes han advertido hoy a la población que cualquier persona que salga a la calle para mostrar cualquier atisbo de oposición va a ser tratada como enemigo y las fuerzas de seguridad iraníes tienen orden de disparar el dedo en el gatillo. A matar. El dedo en el gatillo. Son teocracias. O sea que... Son teocracias indefendibles, evidentemente. ¿Y cómo se enfrenta a ello? Pues con coherencia, porque durante mucho tiempo se le está permitiendo muchas cosas. Y hay que darle la razón atrás en algunas cosas, en otras no. En su forma de actuar, desde luego que no. Pero podría haberlo hecho con otras vías, una coalición internacional. ¿Sabe cuál era la vía buena? La que hizo ¿quién era el presidente? Bueno, que la vicepresidenta era la mujer de Bill Clinton. Hillary Clinton. Cargarse a Bin Laden Obama. Limpiamente. Obama. Eso fue Obama, sí. No. Era Obama. Era Obama, sí. Era Obama. Se lo cargaron limpiamente. Llegaron allí, había que matar a ese tío. Llegaron allí, se lo cargan, lo tiran al mar para que no haya... Luego tienes también otro sistema intermedio, que es como se quitan a Maduro de en medio, pero hacen así, lo sacan, pero se cargan a 40 o 50 personas. Pero ya ha sido el recopetín, como dicen en Bullas, ¿no? El recopetín es que para liberar al pueblo iraní
Coño, yo no sé la cantidad de muertos que van ya, ¿entiendes? Y es el derecho internacional, porque claro, tanto que se habla del derecho internacional, pero el derecho internacional debe proteger a todas las personas. El derecho internacional se tiene que meter en Irán y decir, oye, a los homosexuales no se les puede ahorcar, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, en las circunstancias, a las personas que somos pánfilos como yo, pues nos tienen de una manera de decir, bueno, ¿a dónde voy? ¿A favor de quién voy? ¿Esto qué es? Es que, verdad, nos tenemos, porque claro, tener que estar a favor de Trump en algunas cuestiones, es que eso te pone de los nervios, ¿no? Y es así. ¿Y cómo nos liberamos con personajes como Trump, como Netanyahu, como pues Putin? Siendo coherente con nuestros principios. O como Putin, quiere decir... Una cuestión personal. Mantenerla... No, pero tienes que, como los gobernantes de este país y de Europa en su conjunto, tienen que ser coherentes con su discurso. Y parece mentira que Macron ahora se haya dado cuenta que tiene un discurso europeo. Ha tardado, el hombre. Sí, pero a la hora de intervenir en el conflicto, ahora mismo pues, lo último es las conversaciones de Francia, Alemania e Italia de si crean una fuerza naval potente para enviar al Golfo para garantizar, no para atacar, sino para garantizar. Pero eso es guerra. El tránsito del estrecho. Eso es guerra. Bueno, pero la guerra son todas las cosas. Hasta el hospital. Hasta un hospital. Estaba leyendo que... Esos matices sí me gustan. Bueno, entonces, eso es una acción defensiva, es una acción ofensiva. Hombre, mandar una fragata a Chipre no es un acto así de guerra. Y dices tú, manda una fragata y ya está. Mandar un hospital cuando la guerra de Irak, sí. un buque hospital, ¿eso es estar en la guerra o no? Sánchez, no. Marta Sánchez. Hombre, está en un contexto de guerra, evidentemente, pero eso fue lo que hizo Aznar. Sí, Aznar fue eso, mandó un hospital, coño. Nosotros mandamos a Marta Sánchez. Qué bonito. Cantando aquello de Soldados del Amor. Qué bueno eso. Eso fue un toque americano que quisimos imitar y que desde luego quedó fatal. En España. El problema... el problema es que esto hacia dónde nos lleva. Yo cada vez que me levanto, y perdonadme, bueno, sin perdón, yo rezo, solo... Juan, yo rezo. Pues no pidas perdón por rezar. Ya. Perdón por lo mejor de tus actitudes. Y digo, Señor, ¿este mundo hacia dónde va? Es que ya no es lo que está ocurriendo. Lo que puede ocurrir. Claro, ¿hacia dónde vamos? No, si el problema es... ¿Hacia dónde vamos? Vamos, el mundo está en guerra desde hace milenios. Vamos a ver. Desde que la persona es persona, ¿no? Que decía que... No, tú, por ejemplo, tú que estás en el ámbito religioso, la mal llamada Tierra Santa, con perdón, porque es la tierra maldita. ¿Cuánto tiempo lleva en conflicto lo que ahora mismo Palestina, Líbano e Israel? Pues desde las cruzadas. Perdona. Desde las cruzadas, no, desde la época de los Egiptos. De Egipto, vamos, desde la época de Jacob. Desde que David le tiró a Goliat el pedrusco de la piedra. Con los filisteos y tal. Y llevan continuamente en conflicto. Nosotros habíamos llegado a un punto bastante positivo desde la Segunda Guerra Mundial. En Europa habíamos acabado con la guerra y se acabó con la guerra de Yugoslavia, terminó, y ahora el tema de Ucrania y tal nos pone otra vez en guardia. Y yo creo que llevamos una buena dinámica en el sentido de que de ir reduciendo los conflictos. Los conflictos en el mundo se estaban reduciendo. Sí, es verdad. ¿No os acordáis de los años 60-70 que teníamos 20 conflictos a la par? Que si Birmania, que si Vietnam, anteriormente Corea, había 7 países en guerra en el Congo, en África. Habíamos reducido esa cuestión. Y para llegar a otro status quo hay que mantener, por eso yo creo que Van Bourdenberg se equivocó ayer, hay que mantener un discurso coherente de hacia dónde queremos ir, que es algo que le pediría yo, no solamente a la presidenta de la Comisión Europea, sino al presidente de mi país, al presidente de mi región, a mi alcalde, si me apuras. Es decir, que yo creo que lo que tienen que empezar a pensar los políticos más en el largo plazo. Se han vuelto todos cortoplacistas, horteras cortoplacistas, que están pensando en las puñeteras elecciones que del fin de semana. Ahora están pensando en las del país, todo el mundo en las que va a haber en Castilla y León. ¿O no? ¿O no? Hombre, primero Sánchez aprovecha el no a la guerra están para ahí todos. En León y en Zamora y Salamanca. Se convierte el no a la guerra en parte del discurso de si le hacen uno a la carretera a un señor de Valladolid o de Burgos. Fíjate, ahora mismo, apostillando lo que dice Miguel, ahora mismo hay más de 53 conflictos bélicos en el mundo, ahora mismo. O sea, de conflictos de guerra. Aparte de las otras violencias estructurales. Hemos conseguido reducir el conjunto de guerras a principios del siglo XXI al nivel mínimo histórico, ¿eh? Ya lo decía, era Leona el que dijo lo de que estamos en la guerra mundial a trocitos. Papa Francisco. Por el tema de las redes, los medios de comunicación. Teníamos una guerra mundial a trocitos, decía Francisco. 2014 fue que acuñó el término, estamos en una tercera guerra mundial. A trocitos. Ahora mismo a trocitos, y ella anunciaba, él decía con más preocupación, aparte de lo que significaba esa guerra a trocitos,
el conflicto directo entre las grandes potencias, porque ahora mismo siempre se utiliza países intermedios, Sí, situaciones, bueno, y que no tiene repercusión, pero tú ahora suponte mismo que ahora estamos- mismo ahí está ya la flota rusa y la flota Nada más que china. falta eso ya. No, están por Que allí. los rusos le peguen un tiro a los americanos y los Vale. americanos a los chinos. En ese momento ya, Pero- date por jodido. Nosotros nos enteramos lo que hace Trump, lo que dice Trump, lo que merienda Trump, lo que desayuna Trump, todas esas cosas. Pero ya hay dos flotas en esa zona, que es la flota china y la flota rusa. El 80% del petróleo del Golfo Pérsico va a China. A China. Ellos son los que están teniendo problemas ahora. Además, venían de un momento Y ojo. positivo de... Y ojo con eso, y ojo con eso. Y Trump le está intentando dar garantías al presidente chino de que es capaz de garantizar la salida del petróleo por el suministro, ¿no? Golfo. Ha empezado, ¿eh? No sabemos, porque entre otras cosas No sabe cómo estaba, terminarla. estaba leyendo la curiosidad. Aquí presumimos, tenemos una flotilla de dragaminas aquí en Cartagena, y claro. estaba leyendo que la Marina estadounidense ahora mismo no tiene dragaminas en el Golfo. Lo retiró en el mes de septiembre pasado porque No le da tiempo a llegar los de como que Cartagena. estaban ya como para ¿Cómo que no, fuera. Miguel? ¿Cómo que no? Los llevaron a Estados Unidos para desguazar, porque ya no tal, y ahora tienen que mandar 4 buques especializados que tienen en Estados Unidos, que los tienen que mandar rápidamente y urgentemente al Golfo, porque tienen que empezar a quitar la supuestamente 1.500 parece barcos que parados, 2.000, estaríamos. Cada uno de Estaríamos ellos con con el tema muchas minado. toneladas de crudo. Yo sabes lo que No haría. sé si aquí Yo se pueden, cogería, los de sacaría- Cartagena si pueden pasar ¿cómo se llamaba? El Turia, el Dragamina Asturia, y tiene algún nombre así de ríos, alguno más, no Pero así de Segura- memoria. Sí, pero- tienen- Pues yo he visto un Segura, barco el que estaba Dragaminas, preso. Segura, también el río Sí, Segura, pero no lo sé. Dragaminas. Oye, mira, ya perdóname que venía yo preparado para decir esto y no Y quiero venga, y ser nos vamos cariñoso. con eso. Sí, digo que tal y como están las cosas, yo sacaría de la cárcel a Coldo. Y con su telemaneje, que es un tío, porque habrás visto que ha puesto en todos los sitios, oye, lo ponía allí, de oye, mira, vete a hablar con Trump, habla con Sánchez, tal y cual, habla con todo el mundo y termina con la guerra. Y el tío termina con la guerra. Eso sí, cobrando. Cobrando. Nos vamos. Miguel, Joaquín, Alfonso y Juan, Buenos días. gracias por compartir tertulia esta mañana.